Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Padre, queremos darte gracias. ¿Verdad, Señor? Cuán agradecidos estamos a ti. Y gracias por la palabra que has puesto hoy en la vida de David. Sabemos que va a ser de gran bendición para nuestras vidas y vamos a conocer más de ti, de la revelación de tu palabra. Bendecimos este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos, hermanas. Buenos días. Siempre meditando en cómo la Iglesia en este tiempo tiene que encarar el día a día. Cómo es que debemos vivir en medio de una sociedad, una nación, y lo digo la Iglesia en general, en diferentes países, tiene que enfrentar muchas veces duros momentos, porque son tiempos donde ya no es blanco y negro. Muchas cosas están siempre inclinándose a darle la razón al hombre. El hombre es ahora el que tiene la razón. Y nosotros debiéramos buscar aún con nuestros actos seguir perseverando en bien hacer. Que lo que hagamos, lo hagamos bien. Para esto nos vamos a referir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, los versos 6 y 7. Romanos, capítulo 2. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estos versos, hermanos, de la epístola a los Romanos están precedidos de una clara y fuerte explicación sobre la justicia de Dios. Por ejemplo, si vemos los primeros versos del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y empieza a hablar de la justicia de Dios. Y qué hermoso es que nuestra mente, las cosas que hacemos, estén revestidos de la justicia de Dios. Una vez más, me pregunto y pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es de lo que más en este momento nuestro país está adoleciendo? Falta de justicia, ¿cierto? Es probable que tengamos algunas debilidades como cualquier otro país. Pero hay algo que está lacerando la mente y el corazón de nuestra nación
y es la falta de justicia. Hoy en día nos enfrentamos a una seria corriente que propugna, por ejemplo, un rechazo a la autoridad en todos sus niveles: familiar, social, político, eclesiástico. En todos los niveles hay un rechazo a la autoridad. Vivimos en una época en que nada ni nadie tiene la razón. Ya no. El término, por ejemplo, absoluto, ha sido removido de su lugar. Sin embargo, cuando nos allegamos a las Sagradas Escrituras, encontramos absolutos de Dios. Absolutos. Pero el hombre ha sacado esa palabra. Ha sacado no solamente de su lenguaje, de su forma de pensar. Por eso es que muchas veces tú tienes una conversación y te dicen, está bien, azul para vos, para mí ya no. Si para vos es Dios, que sea para vos, para mí no. Qué difícil llegar al corazón de personas que han hecho de su vida algo ambiguo, ni a este lado, ni a este otro lado. Nada. ¿Cómo es que se debe enfrentar? ¿Y cómo es que el cristiano bíblico en estos tiempos, en esta época, debe enfrentar esta forma de vivir? Por ejemplo, podemos empezar mencionando que fueron muchos países que, conociendo la verdad, se han alejado de ella. Otros países aún la menospreciaron. Estamos hablando también de todo lo que es la India, África. Y sin embargo vemos este mismo proceso muy acelerado actualmente en los países europeos. No podemos eximir a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, aún Canadá. Eligieron darle la espalda a la verdad. Hoy en día se está cumpliendo lo que ya habla la palabra. Por cuanto no quisieron agarrar la verdad, vivir en la verdad, Dios les ha enviado un espíritu de mentira. Y eso es bien duro, hermanos. Eso puede pasar aún en nuestras casas y en nuestra propia vida. Hay veces pensamos que decimos, no, yo ya no me voy a congregar, no es necesario, yo tengo un Dios personal. Qué lejos de la verdad esa apreciación. Hay veces queremos creer y el enemigo nos hace creer que vamos a poder sobrevivir solos, sin este cuerpo, sin la iglesia, donde fluye la sangre de Cristo, sin el consejo del Espíritu Santo. Hace poco estuve en la casa de mi mami y me animé a hacer podar una higuera. Llamé a la persona, vino con sus buenos instrumentos y bueno, mira el árbol bastante frondoso y dice, en menos de una hora va a estar esto, caballero, me dice. Muy educado el hombre y evidentemente muy diestro. En una hora mi árbol estaba todo pelado, ramas nomás, no, o sea, tronquito. Y algo que me ha sorprendido, bueno, levantamos todas las hojas bastante.
Hermanos, pusimos a un lugar para que al día siguiente venga una movilidad a llevárselo. Menos de 24 horas. Todas las hojas se estaban secando. ¿Qué te hace creer a ti que tú vas a sobrevivir fuera del cuerpo? ¿Qué te hace pensar, hermano? Cuando miré eso, el Señor me dijo, mira, lo que pasa cuando uno está fuera del cuerpo. 24 horas, hermanos. Y no tenía ya vida. ¿Cuánto bien nos hace a nosotros esa interrelación de la vida de la iglesia? Hermanos, lo más hermoso que tenemos en la tierra es la iglesia. Lo más hermoso, lo más fuerte, lo más deseable, al extremo que nuestro Dios se ha enamorado de su iglesia y la ha pedido. Nosotros somos una iglesia pedida por el Señor, comprometida. Naciones que han exportado predicadores, misioneros, hoy en día están languideciendo por su osadía de haberle dado la espalda a la verdad. Lo que costó muchas décadas ha sido quitado en pocos años. En pocos años. Hasta se jactan de una falsa liberalidad. Se ha llegado al extremo de que en varios países es muy pobre el conocimiento que se tiene sobre el cristianismo. Estamos hablando sobre el cristianismo bíblico. Entonces debemos asumir que nuestra predicación en este tiempo, nosotros, como hombres que llevamos el mensaje de Dios, debe estar dirigida a hombres que no tienen un conocimiento adecuado, que no poseen un conocimiento correcto, ni de Dios, ni de las Sagradas Escrituras. No estoy en contra de ninguna obra misionera, pero les aseguro que la obra misionera se ha trasladado ahora aún a las ciudades. Pueden tener conocimientos tecnológicos de lo que quieras, pero hablarles de Dios y es casi cero. Cero. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy en día frente a semejante realidad? ¿Cuál es la diferencia que encontramos con la iglesia de los primeros tiempos? Algún momento me pregunto y digo, Señor, si tú no tuvieras a Pablo en este tiempo, ¿qué haría este varón? ¿Cómo predicaría Pablo en este tercer milenio? ¿Cómo lo haría Pedro? ¿Cómo tendría que encarar? Estos dos hombres de Dios hicieron lo que tenían que hacer en su tiempo, guiados por el mismo Espíritu Santo que hoy en día nos guía a nosotros. Por el mismo Espíritu Santo. Una de nuestras actitudes es que debiéramos tener realmente una actitud de llanto, de quebrantamiento, viendo cómo el hombre está viviendo perdido y reconocer que la muerte está reinando en nuestra generación. Está campeando. Esta generación está volviendo a confirmar que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Segundo, si no estamos convencidos que no tenemos otro camino que vivir para Dios y que hemos sido creados para glorificar a Dios y gozar de Él, entonces
no sucederá ninguna transformación. No estamos en condiciones de ver un avivamiento ni ninguna reforma. No lo vamos a ver si no estamos convencidos de que debemos vivir de otra manera, conforme al corazón de Dios. Algunos todavía, y no quiero lanzar esto como una acusación, sino como algo reflexivo. Algunos todavía, conociendo al Señor, están en búsqueda de tener su propia fraternidad. Es que es un club, tú sabes. ¿Para quién quieres vivir, hermano? El poder de Dios se manifestaba a través de hombres que habían soltado todo. Profetas, los patriarcas. La diferencia entre un rey y otro era cómo se habían agarrado de Dios. Y Dios los respaldaba tremendamente a cada uno de ellos. Dios hizo de su pueblo, que era un pueblo esclavo, en manos de los egipcios. Dios los saca con mano poderosa. Pero era un pueblo que nunca había agarrado armas, porque eran esclavos. Y los convierte en un pueblo guerrero, capaz de conquistar naciones gigantes, porque ellos conocieron una faceta del Dios que los había sacado de servidumbre, y es Jehová de los ejércitos. Así se presentó Dios al pueblo hebreo. Y cumple en ellos la promesa que les había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los mete en la tierra prometida, pero una segunda generación es la que entró. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tener un Dios que todo lo que ha prometido lo ha cumplido! El Antiguo Testamento nos enriquece con una palabra que vuelve a sonar cada vez que tú lo lees. Que iba a venir el Hijo de Dios. Él iba a venir en persona. Al extremo que cuando Juan lo vio le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo había reconocido en el Espíritu. Si no estamos convencidos que debemos aprender a amar a la iglesia como la ama nuestro Señor Jesucristo, es que no estamos dispuestos a estar presentes en uno de los eventos más esperados de la eternidad, las bodas del Cordero. Muchos en nuestro tiempo niegan la existencia de Dios, sin embargo tienen una alta tendencia a creer en demonios. ¡Qué contradicción, ¿no, hermanos? ¡Qué contradicción! Francis Schaeffer escribió y dice: es fácil, tanto para los evangélicos ortodoxos como para los evangélicos modernistas, el hablar de amor y, sin embargo, vivir sin él. Y vemos una realidad repetitiva en nuestra sociedad. Muchos jóvenes hoy en día, a nombre del amor, son explotados y son engañados. A Dios le preocupa, hermanos, que el hombre hable la verdad.
Si hay algo que la gente está buscando, es gente de confianza. Gente en quien puedan descansar. Que su sí sea sí y que su no sea no. Punto. Es casi como empezar a buscar aguja en un pajar. Ciertamente vivimos en una generación donde casi todo es permisible. Como ejemplo tenemos que nuestra sociedad, aún nuestra justicia, condena al que roba, pero no así al que adultera. Es más, ahora el que denuncia un robo o un delito también entra en la cárcel. Entonces, hemos aprendido a decir malo a lo bueno y bueno a lo malo. Resumen, nos encontramos bajo maldición, porque esta palabra dice maldito, el que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ciertamente que la palabra de Dios enseña desde el Antiguo Testamento que ambos actos de los que acabo de mencionar son una ofensa a la santidad de Dios. Pero también es una ofensa a nuestro propio prójimo. Y lo voy a decir porque es público. Aún autoridades que están llamadas a cuidar a la sociedad son las que están obrando en contra de la sociedad. Y no saben cómo tapar su vergüenza. Es una vergüenza. De la misma manera, aún como cristianos, hemos pasado por alto que dentro de nuestras actividades, por ejemplo, en una semana, solamente vamos a tomar una semana, Dios nos ha enseñado, nos ha recalcado tantas veces que debemos, por ejemplo, descansar un día. Pero nosotros hemos decidido hacer lo contrario. No descansamos porque vivimos en uno de los tiempos más ajetreados. Y si no es así, nos buscamos cosas para hacer. Cuando Dios mismo ha instituido que descansemos, aún la ley mosaica nos enseña como ejemplo. En Éxodo 20, del 8 al 10. Y no estoy hablando de que debemos guardar el sábado. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de un descanso que requiere nuestro cuerpo. El estrés es parte ya del currículum que se debe presentar si quieres optar a un trabajo. Aún se publica que ya es bajo presión. No les importa la familia que tienes. Cuando tú vas a trabajar ahí, no les importa. Tú tienes que rendir X o Z responsabilidades. Y uno se pregunta, ¿y por qué estará así la sociedad, no es cierto? Hoy en día, hermanos, una vez más lo voy a decir, porque sí soy contrario, muy enconado. Soy un enemigo declarado de la prosperidad que se está predicando. La famosa teología de la prosperidad, por ejemplo. Se habla mucho de esto.
pero no se hace referencia a la palabra de acuerdo al mensaje escrito por nuestro Señor. ¿Cuál es la teología de la prosperidad que está en la Biblia? ¿Cuál es aquella que respalda que Dios quiere que tú prosperes, pero conforme a la mente y a la decisión de Dios? Si podemos irnos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 10, el verso 12. ¿Qué dice esta bendita palabra? Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Miren esa definición que tiene el Señor de prosperidad. ¿Cuántas veces hemos sido consolados con tan solamente esta palabra tan cortita? Buscadme y viviréis. Díganme si no es impactante. No se puede pasar, hermanos, de esos versos cuando uno llega y lee, dice: Señor, cuánto bien nos hace buscarlo a Dios. El oír de Él es nuestra prosperidad. Búscame, amame, pero con un estándar diferente, con una calidad diferente. No estoy en contra, hermanos, de que el pueblo de Dios prospere, pero estoy en contra en la forma en que siendo cristianos busquemos la prosperidad. Porque es de avergonzar a la iglesia lo que están haciendo con la prosperidad. Y lo vuelvo a decir con seguridad. Dios los reprenda, hermanos. Dios los reprenda. Impíos. Son impíos. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos tener bendición de Dios? ¿Cómo podemos perseverar en bien hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos entonces para ser sostenibles? Sin duda alguna, la bendición viene precedida de la obediencia. Es imprescindible en la vida cristiana la obediencia. Podemos sabernos la Biblia de tapa a tapa, pero si aquí y aquí no hemos elegido, no hemos decidido obedecer a Dios, posiblemente vivamos peor que los mundanos. Un ejemplo. ¿Cómo hacemos los papás? ¿Cómo lo hacemos en este tiempo? ¿Cómo tenemos que lidiar en este tiempo los papás con los hijos? Y me pregunto, ¿cómo van a lidiar nuestros hijos con sus hijos? Si para nosotros se nos ha hecho cuesta arriba. Ellos van a tener que escalar. Definitivamente. ¿Acaso no es esta área de la obediencia donde son más atacados nuestros hijos? ¿Acaso no fue Adán quien empezó y eligió creer junto con Eva? Y ahora tomo a los dos juntos como pareja. A la palabra que la serpiente les había hablado, con que Dios te ha dicho. Sabe Dios que el día en que comas vas a ser igual a Él. Y nuestros hijos también son atacados
en esta área de la obediencia. Segundo, no nos sentimos luchados de tener que lidiar cada día con el carácter de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tirar la toalla y que termine todo esto? Que crezcan de una vez. Escuchen este relato. Cierto predicador contaba la siguiente experiencia. Hace algunos años atrás, yo estuve visitando a la policía de menores. En esa oportunidad llegó llorando una mujer y tenía un golpe muy marcado en su rostro. Le pregunté a qué venía. Ella me contestó, vengo a demandar a mi hijo. Mi hijo me golpeó y lo vengo a demandar. Señora, le pregunté, ¿y qué edad tiene su hijo? Mi hijo va a cumplir 12 años, me dijo. 12 años y ya había golpeado a su madre. Luego le pregunté, ¿y el padre de este niño no hizo nada? ¿Qué clase de padre es entonces? Ella me respondió, el padre está en el hospital porque le dio una puñalada en el estómago. Imagínense. Y ella decía, mi hijo es un monstruo malvado. Y yo le dije, señora, Dios nunca entregó monstruos a una familia. Dios nos entrega hijos para que nosotros les enseñemos y guiemos, para que nosotros formemos el carácter de ellos. Hoy los padres están preocupados preparando a sus hijos para que saquen un título profesional, pero la preocupación de que se críen en santidad de vida y en el temor de Dios, no es tal. Están más preocupados de tener profesionales en la familia que tener hijos santos delante de Dios. Y esa es una realidad muy fuerte, hermanos, muy fuerte. ¿Qué implica todo esto? Primero, que nosotros, papás, no dejamos de ser responsables por nuestros hijos. Y no estoy hablando de hijos mayores que todavía puedan vivir en la casa de los papás, que sabemos que se mueven ya con cierta independencia. Sabemos que ellos tienen que venir y vivir bajo las normas que uno ha establecido en la casa. Pero somos responsables de nuestros hijos. Segundo, que no debemos darnos, hermanos, papás y mamás, por vencidos. Debemos tener la fe suficiente para creer que todo lo que hemos sembrado en ellos, me refiero especialmente a los principios de vida cristianos, van a dar su fruto en su tiempo. Van a dar. Tenemos que vivir una vida de fe mirando hacia nuestros hijos. Eso va a evitar estar condenándolos. Tercero, no es tiempo de desmayar. Es tiempo de seguir perseverando en bien hacer. En bien hacer. Cuarto, no debemos dejar de orar por nuestros hijos. Papá, si hay algo que si tú no lo has descubierto, es que la oración tiene poder. Traspasa los cielos. Imagínate, hermano, solamente ponte a pensar en eso. Que lo que estás hablando aquí abajo está traspasando los cielos y está llegando a la presencia de Dios. No es cualquier oración, es una oración de fe. Una oración de fe por nuestros hijos. Es verdad, y no estoy en contra de que oremos por nuestro país, de que oremos por nuestras autoridades. Pero primero debemos orar por nuestros hijos. Un escritor cristiano llamado Albert Lee
escribe lo siguiente. Hace mucho tiempo escuché el siguiente relato. Sucedió en Vietnam, que dice, estaban allí en una batalla cuando de pronto un soldado cayó herido antes de poder meterse en la trinchera, producto de una balacera. Y nadie se atrevía a ir a sacarlo. Y un joven preguntaba, ¿qué hora es? Y todos sus compañeros a todos sus compañeros les hacía la misma pregunta, ¿y qué hora es? Cada vez le contestaban, faltan 15 minutos, faltan 10, 5 para las 9. Ya son las 9. Y el joven sale corriendo a buscar a su compañero herido y lo trae a la trinchera. Y ahí estaba esperándolo el teniente del pelotón y le pregunta, soldado, ¿por qué te demoraste tanto para ir a buscar a tu compañero que estaba tirado allá en el suelo? El soldado le contestó, Señor, yo no me atreví a ir antes porque estaba esperando de que fueran las 9, porque mi madre me prometió que todos los días desde las 9 de la mañana ella iba a estar en oración arrodillada delante del Señor por mí. Por mí. Ojalá, hermanos, que con la ayuda del Señor consigamos que nuestros hijos tengan la confianza de que nosotros estaremos intercediendo ante Dios por ellos. Si hay algo que nosotros como padres posiblemente no hemos descubierto, es que muchos asuntos relacionados con nuestros hijos se resuelven en el cielo y es hecho en la tierra. Tenemos que saber lidiar dónde está la respuesta divina. Ciertamente que no podemos ser padres perfectos. No vamos a alcanzar a aquello. Pero nuestros hijos deben ver nuestro deseo de agradar a Dios, de agradar al Señor. Y cuando nos quedamos cortos, nuestros hijos tienen que ver nuestro arrepentimiento. Les enseñamos con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros en cuanto a dar testimonio en una época donde hay tanta contradicción? ¿Qué espera Dios? Lo que espera Dios de cada uno de nosotros es que hagamos nuestra tarea, cada uno haga su tarea. Que perseveremos en hacer bien lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Muchas veces nos pasamos la vida mirando al de al lado y pensando que la obra de él siempre es más grande, la mía es más pequeña, a mí me ha dado una obra más ordinaria, él le ha dado una obra más fina. Son tiempos donde hay mucho agotamiento. Pero no podemos estar cansados todos. Debiéramos aprender a relevarnos. Por eso hay los grupos de oración y saber que hay hermanos que están pasando tiempos más difíciles que otros. Sean económicos, de salud, de relación. Muchos de nosotros hemos predicado solo de la gracia de Dios. Y la gente ahora le cuesta creer que un día Dios va a juzgar. Va a juzgar. Entonces, no debemos dejar de predicar de manera completa tanto la gracia y así también la justicia de Dios. La justicia de Dios. El hombre moderno
cuando nosotros nos acercamos a predicarles, tenemos que saber que el hombre moderno necesita saber cuán muerto está en sus delitos y pecados. Por eso es que la gente piensa que el cristianismo simplemente para ellos es un adoctrinamiento. Quieren gente de este lado para ese otro lado. La gente está pensando que queremos llenar estos salones solamente porque hay más sillas. La gente tiene que saber cuán muerta está, hermanos, en sus delitos y pecados. Pero a todo esto, vemos cómo la ciencia le ha hecho ver al hombre que está demasiado vivo. Y el corazón del hombre se inclina hacia la ciencia. Pero a los ojos de Dios, Dios sigue diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Para nosotros es importante traer a nuestra memoria y a nuestro corazón que Dios nos exhorta a que debemos tomar nuestra cruz cada día. Cada día. Hermanos, cuando hablamos de la cruz, debemos tener un conocimiento más claro cada día sobre la cruz. Nuevamente, no es un asunto de crítica, es un asunto de reflexión. La cruz ha sido diseñada con un solo objetivo, nada más, y es matar. La cruz sirve para ejecutar a la víctima y lo hace al extremo que ni el Hijo de Dios fue eximido cuando fue a la cruz. La cruz no estaba viendo solamente al Hijo de Dios crucificado. La cruz estaba viendo tu pecado y el mío en el Hijo de Dios. Y no tuvo compasión alguna del mismísimo Hijo de Dios y lo ejecutó. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de lo para qué sirve la cruz, dejamos de utilizarlo, posiblemente como un adorno o solamente como un símbolo de cristianismo. La cruz mata, no deja malherido, mata. Dios sabe, hermanos, Dios lo sabe muy bien, que nuestra carne está dispuesta a negociar de la manera más sutil. Nuestra carne está dispuesta a sufrir, a ser humillada, a pasar por torturas, aún a ser azotada, pero no quiere morir. No le da la gana. Cualquier cosa, pero no voy a morir. Por eso es que el Señor podía haber tomado tu ejemplo y decir, hay que apedrear o hay que ahogar. Dice, toma tu cruz, porque sabe que la cruz no falla. La cruz no falla en ejecutar a la víctima. Y nuestra carne, por todo lado, por todos los medios, evita la cruz. Qué efectiva es la cruz en cuanto a ejecutar a su víctima hasta la muerte. Nadie se baja de la cruz medio muerto, ni medio vivo. A Jesús lo bajaron muerto. Necesitamos
caminar de una manera que no desfallezcamos, hermanos, en bien hacer. Hemos sido enseñados muchos años, hermanos, muchos años por la palabra del Señor, por la guía del Espíritu Santo, de que debemos caminar de una manera que nos distinga de entre los demás, empezando de nuestra propia casa. Tenemos que caminar de otra manera y tenemos que hacerlo bien. No solamente caminar de diferente manera. Algunos han pensado hacerlo de diferente manera, pero no lo han hecho bien. Y no porque no hayan tenido intenciones, sino porque no lo han hecho a la manera que Dios ha dicho que lo hagamos. Caminemos de esa manera y el galardón que Dios nos va a dar es grande. Es grande. Y se los ha dicho a sus apóstoles. Y nos los ha dicho a nosotros. Juan el Bautista, por Jesús mismo, está considerado uno de los profetas más grandes de todos los tiempos. Nacido de mujer, dice. No hubo otro como él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos va a ser más grande que él. ¿Qué quiere decir? Esa es la comparación que el Señor hace entre lo que es la ley, los profetas y la gracia. Y a nosotros nos ha tocado nacer y vivir bajo la gracia. Pero no vas a saber lo que es la gracia mientras tú no conozcas lo que es la ley. Debemos leer la palabra del Señor. Debemos tener un conocimiento claro de la palabra del Señor. Los aliento, hermanos, a leer la palabra del Señor de tapa a tapa. ¿Está bien? ¿Me estoy dejando entender? De tapa a tapa. No te rindas por más que tengas 500 nombres ahí. Fulano de tal es el hijo de tal, es el hijo de tal, así. Y uno dice, ¿y qué saco yo leyendo que es el hijo del hijo del hijo? Sí, sí. Cuando te enfrentas al Nuevo Testamento, empiezas a leer las Escrituras y lo primero que te presentan es la genealogía de nuestro Señor. Y si no estás acostumbrado a leer nombres, tampoco le vas a prestar atención. Qué tremendo, hermanos. Entonces nos hace falta a los cristianos leer las Escrituras en el orden en que han sido puestos en la Biblia. Un aliento grande, hermanos, háganlo. ¿Saben qué? Van a hallar una satisfacción bien grande de decir, lo he logrado, Señor, lo he logrado. Algo más. Cuando tú recibes un testamento, ¿ya? Y resulta que el testamento ha sido entregado personalmente, viene el abogado y dice, Señor o señora, ha llegado este testamento para usted. ¿Qué haces con el testamento? ¿Qué haces con el testamento? Con respeto voy a hacer esto. Pero muchos hemos hecho esto. Y no lo hemos leído. No leemos el testamento que nos ha sido entregado. Es más, no solamente lo hemos puesto al piso o lo hemos dejado en un librero, ¿cierto? ¿Por qué no estás leyendo tu testamento? Ahí estás tú. Ahí estás tú, hermano. ¿Dónde lees tu testamento? Si te animas a leer. Y después de leer, ¿dónde pones esos documentos? Algunos lo ponen hasta en caja fuerte, hermanos, porque sabes, el contenido que tiene ahí no es chiste. Lo está declarando dueño de una mega empresa. ¿Me dejo entender?
¿Y tú agarrarías ese testamento? Está bien. Ahí en medio de los periódicos. ¿Qué haces con este testamento, hermano? ¿Dónde lo pones? ¿Y de dónde a dónde lo lees? Mira, voy a empezar de tal página. Yo no lo haría con un testamento jurídico. No lo haría así. Leería desde el principio para primero cerciorarme que ahí está mi nombre. Y que diga, señor David Archón, usted ha heredado o se le hereda. Y uno está ahí latiendo, ¿no? ¿Qué me habrán dejado? ¿Cómo lees, hermano? Quiero alentarte hoy en la mañana. ¿Cómo lees? Esto también hay que hacerlo bien. En bien hacer. ¿Cómo estás leyendo la palabra? O lo último nomás dice, lo que dice tu testamento. Eso nomás lees, hermano. Otro sí se declara a mi oficina y los abogados saben de lo que estoy hablando. Eso lees y contentos nosotros con el otro sí. ¿Cómo lees, hermano? ¿Saben qué hermoso? Qué hermoso es descubrir con tus propios ojos que estás en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento estás en los labios de Dios, que Dios ha prometido que Dios iba a levantar un pueblo que no era su pueblo y hacerlo su pueblo. Eso somos nosotros. Hermanos, con ganas para Dios. Con ganas. Si tú no lees la Biblia con el deseo de encontrarte, este libro no te va a traer. Si tú no lees la Biblia con el deseo de encontrar a Dios en toda su magnificencia, su carácter, su forma de ser, su justicia, su juicio, su benevolencia, no te va a atraer, no te va a atraer. Y sé pues diligente. Hay partes que uno dice, Señor, no le entiendo nada. Vas a ir a la librería y te vas a comprar los mapas. Vas a decir, hay mapas por donde ha pasado desde Abraham hasta Moisés. Cómpralo, hermano. Toda la línea genealógica de Jesús, desde Adán. ¿Cómo es? Anda y compra. Y cuando estés leyendo, mira la línea genealógica. Ah, aquí está, en esta parte estoy. Vas a entender la palabra, pero tienes que hacerlo bien. Bien. Perseveremos, hermanos, en bien hacer. Finalmente, ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras? Qué bendito es esta palabra en Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reiterar que no debemos de dejar de hacer lo bueno, que no desmayemos, que nos animemos a una fe, pero es una fe que vence al mundo. Esa es la fe de nuestro Señor, la fe que vence al mundo, hermanos. Hay veces estamos queriendo tomar armas para vencer al mundo. No. El Señor ha dicho, tu fe va a vencer al mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Cántalo una vez más. Hacia el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dilo una vez más. Amén. Amén. Y amén.